Es que vamos a hablar de las bases militares, principalmente de las que tiene el imperio, o sea, Estados Unidos, pero acá vamos a decir imperio no por la visión tipo es un imperialista, no, imperio porque es la potencia número uno. De la misma manera vamos a analizar geopolíticamente, que sí que lo vamos a analizar de la misma manera que si estaríamos analizando el imperio asirio, el imperio egipto, el imperio persa, el imperio romano, sí, el imperio inglés. Esa es la política. Sí, podríamos hablar del imperio maya, del imperio inca, ¿no? Presencias de naciones de estados poderosas que en una región tienen preponderancia. Es espectacular la analogía. El imperio inca, efectivamente, era una política imperial. Si uno analiza geopolíticamente el imperio, diría, bueno, había puestos, bases, etcétera, ¿sí? El concepto de base militar, el imperio inca también de alguna manera lo utilizaba. El imperio cultural también, había con muchas maneras, porque finalmente lo que hay detrás son seres humanos. Uh-huh. Y la chispa de la maldad está. Pero entonces, volviendo justamente a esto, entonces lo vamos a analizar en este término, porque el imperio ruso también tiene sus bases extranjeras. Lo que pasa es que por ahí uno está como más sensible con otros temas, pero hablaremos también del imperio ruso. Entonces, y después otro concepto también que es muy importante, cada vez que se hable de lo militar, digamos, de la cuestión militar en el mundo, en América Latina, por ahí lo repetimos hasta el cansancio. No nos olvidemos que detrás de todo el de la geopolítica militar están los millones de beneficios, están los beneficios más grandes que existen en el mundo. Entonces, además de todo, pero para agregarle, la guerra o el miedo o la necesidad de armarse es el gran negocio que inventaron los seres humanos. Entonces es muy importante también entender una de esas cosas. Estamos en un mundo en donde las reglas que pusimos es, lo más importante es ganar plata, o sea, lo que dice el statu quo, y para ganar plata, segunda verdad, el mejor negocio que hay es armarse. Entonces, ¿cómo te armás? Con miedo, con inseguridad, bárbara estamos encaminados. Entonces, ya para entrar en cuestión de números, Estados Unidos tiene aproximadamente 730 bases. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque no se conocen todas. Después hay algunas donde es una base nacional, pero los norteamericanos tienen derecho a acceso privado y pueden utilizar las instalaciones. ¿Es una base o no es una? ¿Se entiende más o menos la variedad? Entonces tiene más o menos 250.000 efectivos en el mundo. Ahora, esto de los 250.000 efectivos en el mundo es muy relativo. El otro día estaba viendo una película que es cómo matan a Bin Laden, la Operación Jerónimo, que la llaman. Y está bueno para verla, yo lo digo, más allá de la propaganda y que es una película de Hollywood, está bueno para ver cómo son las guerras actuales. Entonces, ¿cómo es las guerras actuales? Usted va en las montañas del Cáucaso y está con un equipo son 3 personas que están físicamente en el suelo, pero usted tiene asistencia satelital y usted está hablando con 20 personas que le pueden estar monitoreando kilómetros a la redonda, indicándole presencia de enemigos, lo asisten en combate. O sea, ¿cuánta gente hay? ¿Hay 3 personas solamente? Uh-huh. Ese es el tema. Por ahí habría que pensar cuántos pertenecientes al Consejo de Seguridad estadounidense hay. Casi 2 millones. Claro, la guerra cuerpo a cuerpo para Estados Unidos, por lo menos para las grandes potencias, quedó en el pasado, ¿no? El cuerpo a cuerpo suelen hacerlo las oposiciones internas armadas por los países externos que tienen intereses. Estados Unidos, bueno, armando a los rebeldes sirios, a los rebeldes egipcios, a los rebeldes ucranianos, armando cimbronazos y movimientos que desde adentro carcomen instituciones o intentan derribar gobiernos. Pero soldados americanos que entren en combate directo es algo que está quedando en el pasado. Algo muy positivo para ellos, pero muy negativo para el mundo, ¿no? Porque la carne de cañón pasa a ser el hermano que por diferencias políticas termina atentando contra su propio connacional. Sí, porque es cierto lo que decís, porque la modalidad de la guerra ha cambiado, ¿sí? Ayer, cuando digo ayer, digo milenios pasados, se peleaban los persas y los griegos en
en las batallas de Maratón y todo eso, y se agarraban los dos imperios, las dos potencias. ¿Y qué podía pasar? Podía pasar que había X cantidad de muertos. Sí. Hoy en día se agarran Rusia y Estados Unidos y vuela el planeta. Ahora los que se pelean son los equipos chicos que no pueden tener grandes daños colaterales. Y es muy cierto ahora que las víctimas, antes la gente moría en los campos de batalla, y ahora, desde que cambió la modalidad de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, que fue una masacre, ahora ha aumentado mucho el efecto de víctimas civiles colaterales. En Palestina, en la guerra israelo-palestiniana, del lado de Palestina, el gran porcentaje son víctimas civiles. Bien, y las bases militares extranjeras son esos faros de operación, como decís vos, de donde se puede conducir una guerra séptica para la potencia, pero sanguinaria para las poblaciones locales, ¿no? Ahí está el primer punto de la importancia para los imperios de esas bases, de la estrategia de esas fichitas que ponen en el mundo. Sí, antes, como decíamos, los distintos imperios a lo largo de la historia se manejaban por colonias, ¿no? Ocupaciones, quiere decir pequeños gobiernos representantes del imperio, iban y se manejaban con las grandes sociedades, con los grandes grupos de poder de los pequeños países. Ahora ha cambiado, porque ahora la globalización de la democracia ha generado que ahora, digamos, se maneja más a nivel local, sin que deje de significar que siga habiendo intereses, grupos de poderes que manejan los países. Pero entonces esto ha cambiado, y ahora la base militar en sí es como una representación, actúa tanto a nivel local, o sea, para decirle a ese país que uno tiene una presencia militar, como a nivel geopolítico en el tablero mundial. Cuando Rusia anexa Crimea con posibilidad, yo diría muy pequeña, de guerra ha habido, pese a que hubo mucho alarme, es muy difícil que por Crimea explote el mundo, digamos. Lo primero que hizo Rusia fue ver dónde, en caso de hipótesis de conflicto, dónde están las bases militares más cercanas. Por eso Ucrania tiene un rol fundamental en la geoestrategia de defensa rusa, y la posibilidad que pertenezca a la OTAN es casi una amenaza. Y justamente, y esto para recordarlo, no es para decir, bueno, los Estados Unidos son los malos de la película. Serán los malos, no serán los malos, pero si Estados Unidos son los malos, hay más malos también, porque Rusia tiene bases en Armenia, acá tengo anotado, Kazajistán, Vietnam, Singapur, hay bases. Y también se ha planteado la posibilidad de que se pongan bases rusas en América Latina, ¿sí? En Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Veremos qué dice UNASUR, porque si UNASUR no está a favor de la injerencia extranjero es el que no es suramericano. Entonces, eso también lo tendrá que ver. Y finalmente, para cerrar un poco la geopolítica militar del mundo, es muy importante ahora, estamos de acuerdo que los especialistas acuerdan que el mundo está repartido entre 3 países, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, y si quiere agréguele ahí la Unión Europea, se queda con algo, ¿no? Sí. Ha habido en los últimos días, el ministro de Defensa ruso visitó a su homólogo y al gobierno de Pekín, porque Rusia y China están cerrando un acuerdo militar, ¿sí? Muy, muy importante, de seguridad regional. Es como decir, nosotros dos, a partir de este momento, actuamos juntos. Somos juntos. Somos Rusia y China. Es muy importante esto en el tablero de la geopolítica. Entonces, bueno, ya está emparejado el mundo. No, porque Estados Unidos a él solo ya tiene más o menos el 45% de las armas del mundo, y si usted le agrega a Europa, que es más o menos una alianza estratégica primordial, por ahí hasta es lo mismo, es el bloque occidental, maneja más o menos el 60% de las armas. Ese es el contexto mundial. Ahora pasamos entonces al contexto latinoamericano. Estados Unidos tiene en el mundo 730 bases, más o menos, y en América Latina hay entre 20 y 30. Digo 20 y 30 porque está esa diferenciación entre base utilizado o establecimiento propio. Sí, seguramente unas cuantas bases no declaradas por los gobiernos también, ¿no? Que deben haber. Sí, porque yo pienso que también le debe dar vergüenza, porque después hablaremos del caso de Manta, en el que tuve la suerte de estar en periodo de que la base existía, y pude ver un poquito qué pasaba ahí. Entonces, ¿por qué hay pocas bases en América Latina?
hay dos posibles respuestas, o tal vez sean las dos juntas. Hay varias verdades a veces. Una de las verdades es que América Latina y Argentina también están muy desarmados. Entonces uno dice, bueno, hay conflicto acá, ¿cuánto necesito? Claro. ¿Cuánto aguantamos a Estados Unidos, no? Digo, si a Estados Unidos se le ocurre entrar a alguno de nuestros países. Yo, para darle un ejemplo, Chile, que a nivel mundial no existe, ¿sí? No existe, está entre los 30, 40, 50, 60, no existe. Él solo está en capacidad ofensiva militar de combatir simultáneamente con sus tres hipótesis de conflicto, que son Perú, Bolivia y Argentina. Uh-huh. Imagínense qué es lo que es el resto. Entonces, una de las verdades es que América Latina efectivamente está desarmada y que Estados Unidos necesita poco. Pero también las bases militares son un reflejo de la prioridad que le da la potencia número uno, o el imperio al cual uno está geopolíticamente anexado, a esta región. Y la verdad que si uno mira un poco las bases militares, uno ve que están muchísimas, y cada vez más, y esas lucecitas en el tablero cada vez se prenden más, en la zona de Asia-Pacífico. Vemos que en Europa, en el bloque, sigue habiendo muchas bases militares y que poco a poco se están acercando más a Rusia. Y después ve que Medio Oriente han bajado las lucecitas, pero sigue habiendo una cantidad importante. Y después de las decapitaciones, que un día podremos hablar del Estado Islámico, que decapita, o sea, Estados Unidos no se quiere meter y pide a gritos que se meta. Es muy extraña esa situación. Vemos que ahí, se estaban apagando mucho y volvieron a surgir. Entonces América Latina tiene ese contexto. Y entonces ahora pasemos a lo que son las bases propiamente dichas, ¿sí? Se consideran que en Colombia, voy a decir países que van a aparecer sorpresivamente en la lista. Colombia es el país que más tiene aproximadamente 9. Paraguay, como bien dijo, tiene una. Honduras tiene una, que esto es anecdótico, pero es una efemérides, es donde aterrizó el avión que se llevó secuestrado a Celaya. Claro. Valga la pequeña aclaración. Costa Rica, no sorprende, tiene una. El Salvador tiene una. Y uno dice, qué raro con un gobierno de supuestamente centro-izquierda y más pro-Rusia, y porque hay contratos. Uh-huh. Sí, hay un pedido de la militancia del Frente Farabundo Martí del Salvador a su gobierno, que ya está por el segundo periodo, de levantar esa base, como hizo Correa en Ecuador con Manta en el 2009. Sigue Aruba, sigue Curazao, y Estados Unidos desde el 2009 tiene una base móvil. Así como tenía una base, tiene una base móvil que muchos conocen como la Cuarta Flota, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es eso? Es una base que se va moviendo alrededor del continente por el agua. Y también recordemos que tiene instalaciones militares en Puerto Rico, Cuba y Guatemala. Y volviendo entonces al tema de la Cuarta Flota resurge en el 2008, después de haber sido establecida por primera vez en la fines de la Segunda Guerra Mundial. Se anuncia como que vuelve a salir al mar la Cuarta Flota, y coincide con dos hechos muy importantes. Uno es la agresión militar de Colombia a Ecuador para matar a el ex guerrillero Raúl Reyes, y coincide también con que Ecuador, cuando Correa sube al poder, anuncia el cierre, porque justo le vencía el contrato de la base de Manta, y anuncia que Estados Unidos pierde una base muy importante que tenía en Manta, Ecuador. Y entonces, volviendo al tema de lo que dice el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, al principio, en su alocución, yo tuve la experiencia de estar en un pueblo que tenía una base militar estadounidense. Entonces pasaban, como siempre, dos cosas. Es verdad que económicamente beneficiaba mucho a la gente, ¿sí? Y le llegaba a todos los sectores, eso es incontestable. Un despegue sale mucha plata por día, y eso se necesita mano de obra, combustibles, todo. Pero por el otro lado, era una humillación para la gente. Voy a decir concretamente cómo pasaba. La gente de ahí me contaba que cuando iban a los bailes,
¿sí? Caían los Marines, los marines, a bailar, y los marines podían hacer lo que se le cantaba. Nadie le podía decir absolutamente nada. El tipo se agarraba una mina, viejo, bancátela. Sí, bueno, ahí Chávez hablaba de la inmunidad, ¿no? De la inmunidad que le dan los gobiernos en estos contratos para poner bases militares norteamericanas en determinados lugares. Y es eso, ¿no? La justicia local no tiene incidencia sobre delitos que puedan cometer estos marines, ¿no? No, porque son diplomáticos. Lo voy a hacer una exageración o no, pero un marine en América Latina o en el extranjero es casi un embajador. Uh-huh. Para tener quilombo con uno, te estás metiendo diplomáticamente con todo Estados Unidos. Sí, además está la cuestión cultural. Vos decías, el milico yanqui en un baile a la noche en Manta, en un pueblo de Ecuador. La cuestión del miedo, ¿no? que genera esa presencia que es intocable, que como decimos es prácticamente inmune a las leyes locales, y lo cultural, ¿no? También el tipo que viene desde el imperio, desde el norte, y esa aceptación que históricamente han tenido nuestros pueblos, que empezó a desarticularse luego con cambios culturales que ha habido en nuestro continente en la última década y un poquito más. Pero imaginemos a esa gente, al pueblerino, ante el milico yanqui. Sí, imagínense además la situación de... Son todos Schwarzenegger, todos Rambo. O sea, encima, si te agarra la locura, decir, ¿qué vienen acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y saca lo que saques. Imagínese, están todos armados, son todos expertos en comandos, son todos comandos. En la Alemania nazi se había mandado la orden de matar a todos los comandos, porque es donde el ejército más plata puso. Salen más caros si usted suma los años de formación que por ahí un helicóptero. Uh-huh. Entonces, encima hay gente muy preparada. Imagínese la gente de Manta, me lo decían, era la vergüenza, era la humillación. Y claro, encima, entonces, y todo el tema político y geopolítico que hay dentro de esto. Pero además, y por eso volvemos, bases militares, ¿para qué? O sea, no es solamente Estados Unidos, Rusia tiene interés en poner bases militares, y si hay que ser exigente, esta es mi opinión a nivel regional, hay que ser exigente con todo el mundo. Y finalmente, no nos olvidemos también de que en América del Sur hay dos bases de la OTAN. Una armada y la otra legalmente recibida, preparada para poder recibir cualquier cosa. Una es la base de Malvinas, por eso volvemos siempre que Malvinas es una cuestión regional, es una base militar del bloque occidental, ahí a metros de las costas argentinas. Sí, y en este caso quizás más grave que las bases norteamericanas, porque es una potencia extracontinental. Y encima, totalmente cierto. Y después tenemos el silencio, la base de la Guyana Francesa. Yo diría, perdónenme a los señores presidentes, pero ahí es territorial. Sí, el país que no te enseñan en la escuela, la Guyana Francesa. Sí, tienen un pedazo del Amazonas. Uh-huh. O sea, y bueno, está bien. Y es una base militar. Quiere decir, si el día de mañana tienen que aterrizar 800.000 helicópteros ahí, van a aterrizar porque es una base de la OTAN. O sea, no hay mucha diferencia. Y tiene su porción de mar continental, o sea, está todo preparado. Eso más o menos es la actualidad, la triste actualidad geopolítica militar del continente. Bien, nos quedamos con la foto del 17 de julio del 2009, cuando los últimos 15 militares, del total de 400 y pico que tenía la base de Manta en Ecuador, se fueron con la cabeza gacha, abucheados por el pueblo de Manta, que realizó una manifestación popular, cuando el presidente Rafael Correa no renovó el contrato con el gobierno norteamericano para esa presencia territorial allí dentro de la República del Ecuador. Los medios internacionales en ese momento hablaron de la falta de respeto de Ecuador a los tratados internacionales, que se alejaban del mundo, que se entregaban al narcotráfico y al narcoterrorismo, cuando en realidad fue un gesto de defensa de la soberanía nacional, ¿no? Algo que hablábamos al principio del programa y también con los compas de Fractura Expuesta antes. La soberanía de decir, no, vos acá no hay ningún motivo por el cual haya 400 milicos norteamericanos en un pueblo del Ecuador, se acabó el contrato, chau, dignidad, a tu casa. Sí, y recordemos también que lamentablemente el problema, como pasa con el narcotráfico y que lo repetimos, el problema no se soluciona, el problema se desplaza, ¿sí? Perú fue el, entre comillas, gran receptor de la cuarta flota, o sea, ahora Estados Unidos a nivel geoestratégico, gracias a Perú, tiene
una base marina ahí en el Pacífico Sur, que es muy importante porque es el canal que lleva a Asia-Pacífico, que es donde Estados Unidos tiene desplegado la mayor cantidad de su estrategia. Volvemos a decir siempre lo mismo, para cerrar. Si América Latina, ella sola, junta el 5% de las armas en el mundo, dos preguntas. Uno, ¿vale la pena realmente armarse? ¿Tiene sentido? Dos, si vale la pena realmente armarse, que eso ya sería una gran discusión, ¿vale la pena ir cada uno por su lado? 3. Nuestro geopolitólogo Damián Jokubovich.